Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de César Martínez, un hombre que nos relatará cómo Dios ha estado al control de su vida y la de su familia. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. César Martínez es de nacionalidad colombiana, oriundo de Ibagüe, Tolima, Colombia. Tiene 34 años, viene de una familia de 2 hermanos en total y está casado con Lina Rodríguez. César es profesor de música y adoración en la Universidad Adventista de Colombia. Fundó de forma independiente el ministerio Shofar, que en hebreo significa trompeta. Siempre soñó con ser el ministro de un ministerio que alabe a Jesús a través de la música, lo cual notó que muy poca gente lo hacía. Comenzó a dar predicaciones sobre las alabanzas, la música y las maneras en que podemos adorar a nuestro Creador por este medio. Vamos a conocer la historia de César Martínez. Quédate en Identidad. ¿Crees que algo es imposible para Dios? Hoy nuestro protagonista César Martínez, a partir de su experiencia de vida, nos dará la respuesta. Y por supuesto, él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, César, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, un saludo especial y muchas gracias por la invitación y a cada una de las personas, niños, jóvenes, adultos que nos escuchan en este día. Nosotros también felices de tenerte, César. Estás allí en un lugar precioso. Cuéntanos en qué parte de Colombia te encuentras, cuál es tu profesión, cómo se llama tu esposita, a qué te dedicas. Queremos conocerte. Claro que sí, mi nombre es César Augusto Martínez Beltrán, soy licenciado en música de profesión y toda mi vida he vivido en la ciudad, ya sea en Ibagué o en Granada Meta o en Medellín, que fue donde estudié la licenciatura en música. Pero en pandemia oramos al Señor para que Dios nos permitiera, como el don profético menciona, vivir en el campo. Por eso desde diciembre estamos acá viviendo. Podrán escuchar los patos, de pronto las gallinas, los colibrís, el pavo real y otros animales. Así que disculpen el sonido tan real, pero pues aquí estamos en medio de la naturaleza. Estamos ubicados en los llanos orientales de Colombia. Qué delicia, César. Vamos a estar ahí en medio de la naturaleza escuchando. Y es que la naturaleza nos habla tanto del amor de Dios y es tan bueno para nuestro bienestar, para estar bien, que me parece fantástico, maravilloso y que va a aportar muchísimo a tu historia. ¿Y tu esposita? ¿Cómo se llama? Claro, Lina Rodríguez Perdomo es profesora de inglés en el Colegio Adventista de acá de Los Llanos. Excelente, bueno, que Dios les bendiga muchísimo allí los dones y talentos que el Señor les ha entregado, el lugar donde están viviendo, un pedacito de cielo con Jesús es la clave y bueno, entregando allí sus dones y talentos para el avance de su obra a través de la educación, qué mejor, así que es una bendición. De paso quiero invitar para que nuestros amigos puedan ingresar a www.educacionadventista.com y encuentren ya sea el colegio o la universidad más cercana a su hogar. Es, como dice su lema, más que enseñanza, hay un diferencial en lo absoluto. No solo te preparan para esta vida terrenal, sino también para la vida eterna. Así que hacemos allí la invitación. Pastor César, yo quiero que usted me cuente cómo conoció del Señor, del estudio de la Biblia. Hay una historia allí bien interesante. César. Claro, yo soy adventista de cuarta generación. Mi abuelo nace en 1897 y en los años 60 del siglo pasado se bautiza, después mi abuela, después mi madre, pero mi madre llegó a la etapa de la juventud, que muchas personas llegan 15, 16 años y se alejó de la iglesia. Así que cuando me tuvo a mí, no nací en un hogar, entre comillas, adventista, pero cuando vinimos a los llanos orientales de Colombia, porque vivíamos en el centro del país,
buscaban un colegio donde estudiar, había un colegio público, pero mi abuela, que nunca se había salido del Evangelio, insistió de que debía estudiar en el colegio adventista de Granada Meta, y ahí fui como poco a poco fui conociendo del Señor. Hay algo muy particular allí en la historia, César, porque, bueno, primero lo que dice el Señor en su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay un legado allí maravilloso de generación en generación de la Biblia. El Señor no se cansa de buscarnos, de llamarnos, de tocar allí la puerta y decir, hijito mío, aquí estoy esperándote. Y en su caso, César, me parece fantástico como a sus 10 añitos, bueno, sus papitos lo dejaban en la iglesia adventista y ellos se iban a trabajar. Bueno, cuéntenos allí cómo fue ese crecimiento espiritual, particularmente allí de César. Yo todo el sábado en la tarde aprendía versículos y bueno, a veces anhelaba después de que fueran las 6 para aprender el televisor. Y así fue durante 6 años, pero a la edad de 10 años mi abuela ya no podía por su enfermedad asistir a la iglesia. Entonces, ¿quién me llevaba ahora a la iglesia? Porque mis padres siempre estuvieron trabajando, así que mi abuela tomaba un taxi, iba a la panadería donde trabajaban mis papás, me llevaba a la iglesia a la abuela y así era siempre. Pero a los 10 años, de ahí en adelante, mis padres me tomaban, me llevaban a a la puerta de la iglesia y se iban a trabajar y yo seguía solo en la iglesia. Desde niño me ha gustado la iglesia. Ha sido un caso curioso porque nunca me habían hecho un culto, no tenía alguien que me apoyara espiritualmente, pero amaba a Dios y a la iglesia, iba solo y a mediodía me recogían. Eso era lo que siempre hacía los sábados. Bueno, a sus 13 añitos, César entregó su vida a Jesús mediante el bautismo y realmente me parece fantástica la edad. Sin embargo, sucede allí algo más adelante. Usted siempre había anhelado un hermano menor. Bueno, relátenos allí cómo continúa su historia. Vamos a escuchar, César. Yo amo la educación adventista, soy un hijo de la educación adventista y siempre he estado en la educación adventista como vamos a mirar. Así que a los 13 años me bautizo y 8 días después mis padres dicen, wow, nuestro hijo nos está dando ejemplo, qué mejor nosotros darle ejemplo también a él y se entregaron a Cristo. Mi papá, por primera vez en la vida, ha sido un papá que amo mucho, que le ha tocado una vida muy difícil porque su padre murió cuando él tenía 1 año de edad y le tocó criarse solo. Entonces mis padres a los 8 días que yo me bautizo, ellos también acuden al bautismo y ya de ahí comenzamos una vida espiritual en familia. Así que a los 16 años, ya mi último año de colegio, es donde anhelábamos un hermano y mi mamá anhelaba otro hijo porque ya me tenía a mí durante 16 años. Planificaron y demás, pero no podía quedar embarazada. Así que bueno, dejaron ese tema quieto. Mi mamá va a un campamento nacional de guías mayores junto conmigo y después del campamento, entonces queda en embarazo. Así que si alguien no puede quedar en embarazo, bueno, ahí están los clubes, los campamentos, las actividades de la iglesia. Eso es de bendición. Así que ahí nace mi hermano, pero pues lastimosamente un proceso médico que le hicieron, tuvo fiebre y comenzó a convulsionar a los 2 días de nacido. Era terrible ver una cosita tan linda, pequeñita, convulsionar los ojos y moverse. Así que pues lastimosamente se le quemaron unas neuronas y tiene una capacidad especial. Continúa, César, estamos aquí atentos. Claro, entonces en ese momento, pues entonces empiezan ellos a luchar por la vida de mi hermano, se viajaron a la capital, aquí en Colombia se llama Bogotá y yo me quedo aquí en los Llanos Orientales. El diagnóstico fue que se le quemaron unas neuronas del cerebro, entonces le dijeron, querida mamá, el niño va a ser un vegetal, no se va a mover, va a estar en una cama por siempre. Como cualquier madre no acepta ese diagnóstico, así que ella pues aún con su cesárea y todo, de 3 días de haberse ejecutado eso, ella lucha con mis padres y se quedaron unos meses allá. Ahí viene una etapa difícil de mi vida porque ellos estaban en la capital, yo estaba solo, absolutamente solo en la casa, iba una muchacha de servicio y me llevaba la comida en portas, en desechables de un restaurante y yo tenía que ir a estudiar, hacer todo lo de la casa durante 2 meses. Ahí entonces aunque de niño estaba como solo, independiente en la iglesia, comencé como a salirme un poco de la iglesia, en el sentido de en las tardes ya no empecé a ir a la iglesia, igual no tenía nadie quien me apoyara, ya mis papás estaban saliendo también porque lastimosamente
el golpe les dio duro, la iglesia tal vez no lo recepcionó de la mejor manera, en visitación, en orar por ellos y demás. Así que llegó un momento de casi desviarme de la iglesia, pero en ese instante una profesora de educación física, Marta Merchán, se me acerca en el colegio debajo de un árbol y empieza a llorar y a decirme: César, vuelve a los caminos de Dios, Dios te necesita. Y sorprendentemente al verla a ella llorar, yo sin un papá o mamá, pues, estaban lejos, recapacito y nuevamente me encajo otra vez en las cosas de Dios, le pedí disculpas al Señor y finalmente pues pude terminar mi año escolar ahí en la institución. Nosotros somos afinados en fuego, el mejor oro para ser más pulidos, el alfarero. Hay dolor para poder amoldar nuestro corazón, para aceptar esas situaciones y salir adelante, salir fortalecidos. Y me gusta mucho su historia, César, cómo aparece esta persona maravillosa, esta profesora llora junto a usted, sentía el dolor, la ausencia porque se alejaba usted de la iglesia, por el instrumento que estaba haciendo, por la situación adversa que estaban viviendo como familia, y es fantástico cómo el enemigo de Dios es destruido ahí, en ese momento, cuando César dice vamos adelante, pido perdón y seguimos adelante. ¿Qué viene después para usted, César? Porque tenía en su mente diversas carreras, pero usted quería: Dios, muéstreme cuál es el camino, porque justo ya estaba a punto de salir del colegio, César, del último año. Oré y yo tomé la decisión de estudiar música, pero le dije: Señor, aunque es una decisión personal, yo quiero ser no un ministro en teología, no un pastor en ese sentido, sino un ministro, un pastor musical. Es lo que yo quiero hacer, por eso quiero estudiar música, pero muéstrame, guíame, dame como un golpe en la espalda de aprobación. Así que cuando voy a despedirme del rector del colegio, me dice: César, mira, tenemos una beca para ti para la Universidad Adventista. ¿Te gustaría tener la beca? Ahí yo compruebo y le digo: Señor, si ayer te dije que me dieras una señal y hoy me están dando una beca para ir a estudiar a la Universidad Adventista, entonces, wow, Señor, gracias por hablar a mi corazón. Y ahí el Señor me dijo: quiero que seas un ministro del Evangelio en un área tan importante como es el tema de la música. Tú empiezas allí a crecer gigante, incluso en tu ministerio, con la parte de la música. Cuéntanos allí un poquito y cómo viene también a cruzarse otra vez nuevamente el enemigo, mofándose también, y lo que sucede allí con tu mamita, César. Relátanos. Y empiezo a estudiar pues allí en la Universidad Adventista de Colombia. Me empiezo a dar cuenta de que hay mucho talento. Yo realmente no soy muy talentoso para la música, pero pues me esfuerzo. Así que mientras los otros se levantaban un poco tarde y a las 9, 10 de la mañana ensayaban, yo a las 5 de la mañana ya estaba tocando el trombón, después el piano y demás. Así que los 2 primeros años fue de mucho esfuerzo. Así que en el tercer año, lastimosamente ya se desata en la familia que mi papá, a través de la decepción de la enfermedad de mi hermano, entonces cae en el vicio del alcohol y se vuelve alcohólico, dejando lastimosamente el negocio. A veces lo abría, a veces no lo abría, a veces lo abría y se iba a mitad de mañana, a mediodía. Así que el negocio quebró, se vendieron las propiedades y demás. En conclusión, el tercer año de universidad se quedó en bancarrota totalmente. Así que no había dinero para estudiar el tercer año, así que pasé de tenerlo todo a no tener nada. Y mis padres me dicen: bueno, estudia, devuélvete, mira qué haces, porque aquí nosotros estamos luchando, así que mira a ver qué haces. Así que para una persona que de pronto nunca ha tenido un recurso económico, es normal de pronto luchar cada día hasta que pueda conseguirlo, pero tenerlo uno todo, comida, hospedaje, todo, a después no tener absolutamente nada. Comencé a hacer aseos en la academia de música y hay muchas cosas, pero el Señor siempre obra porque, como decía Ángela, el Señor nos forja, así como a José. Así que yo me sentí muy bendecido por todo ese proceso que estaba allí. Sin embargo, no era fácil porque la alimentación faltaba, los amigos nunca, y más aún cuando mi mamá me llamaba, su niño especial, mi papá en el alcohol, y ella me decía: hijo, me voy a suicidar. Al otro día me llamaba y me decía: mañana me boto a un carro con tu hermano, no quiero vivir más. A los 3 días me llamaba y me decía: me voy a tomar un veneno,
te encargo a tu hermanito Gabriel. Y así cada día sacaba una historia diferente. Yo estaba en una situación difícil, ella peor, no era fácil en ningún sentido, ni emocional, ni económico, ni académico, ni nada, pero pues había un cuarto de oración ahí en la universidad donde era el lugar de batalla, de orar, y yo solamente oraba al Señor porque no tenía más herramientas ¿para qué? Para hacerlo y solamente confiar en el Señor. Finalmente, la cuestión nunca mejoró, pero gracias a Dios pude, gracias a la iglesia, a los amigos, a Dios, terminar la universidad. Y en el último semestre, entonces, la Universidad Adventista me hace un llamado y me dice, César, mira, queremos enviarte a Andrews University a estudiar una maestría en los Estados Unidos y que regreses como docente. Mi sueño siempre había sido ir a los Estados Unidos y también estudiar una maestría, avanzar en mis estudios. Entonces, estuve orando mucho hasta que llegó un misionero de Bolivia, sueco, pero que estaba en Bolivia, y me dice, César, tú puedes ser misionero donde estés. Oré al Señor y le dije, Señor, yo me voy a ir para casa nuevamente. Así que negué la beca de la maestría, negué ir a los Estados Unidos, que era mi sueño, y me devolví a casa. Me sentí realmente como Moisés en el desierto, porque después de no salir de casa, ser libre, por decir así, ser independiente y regresar nuevamente a vivir con los papás y esa situación tan compleja, pero Dios me decía en mi corazón, César, el primer ministerio, eh, en la primera iglesia, el primer grupo pequeño es la casa. Y yo lo sentía en mi corazón. Yo no quería predicarle al mundo, estudiar en el mundo, y evangelizar hasta bautizar, aunque eso no era malo, pero no lo quería hacer y que después me llamaran, mira, tu papá se murió, tu mamá se suicidó, tu hermano menor falleció y no era una vida, una muerte solo física, sino eterna. Así que yo tenía que hacer un proceso en casa. Así que me devuelvo a la casa y empiezo, entre comillas, de cero nuevamente, recién graduado, con todas las ganas, pero sin herramientas. Así que aproveché la venida del secretario de la Unión Colombiana del Sur, el pastor Álvaro Niño, y cuando él llegó, yo de una vez le pasé una carpeta con un documento donde decía cómo crear un ministerio musical en la Unión. Así que yo se lo pasé y me dijo, sí, César, voy a revisar, pero lastimosamente no se hizo nada. No avanzó de esa carpeta. Yo creo que ni se abrió allá en la administración de la Unión. Así que yo decidí continuar con mi ministerio. Pues en el 2010 había formado mi propio ministerio musical, donde no como cantante ni instrumentista, sino que me llamaban a dirigir campañas con la música. Entonces, mira, viene el pastor Esteban Bor, viene Arnaldo Cruz, viene otros pastores, entonces necesito que me organice 5 cantantes y 10 instrumentistas. A eso era que me llamaban, como administrar, a organizar. Entonces ahí decidí formar el ministerio Chofar. Chofar es la palabra hebrea para decir trompeta en la Biblia. Es el instrumento musical más mencionado y es muy especial porque es el que comunica, es el que da sonido de alarma, y cuando Cristo venga sonará la trompeta. Entonces ese es nuestro llamado. Así que en el 2012, ya que me encontraba aquí, me había devuelto, empecé a formar la Orquesta Sinfónica Adventista de Colombia, empezamos a tocar en la región, en Colombia, empezaron a pasar muchas cosas lindas a tal punto que en el 2018 pudimos tocar en la Universidad Adventista de Colombia, fuimos 105 personas. Después el sueño era salir del país. Y algo aquí muy importante y que quiero resaltar, Dios es un Dios de orden y de planificación. Así que en el 2016 yo hago con mi esposa un plan estratégico y digo, como un quinquenio, como la Iglesia Adventista a nivel mundial. En el 2016 vamos a hacer esto con la orquesta, en el 2017 esto, en el 2018 y en el 2020 yo dije, vamos a ir a la conferencia general, al quinquenio, a tocar con la orquesta. Ese era mi sueño, seguía ir a los Estados Unidos. Así que impresionantemente se fue cumpliendo cada una de esas cosas, pero ¿cómo íbamos a ir 60 personas a otro país si la mayoría de niños eran de bajos recursos? Así que llegó un empresario adventista y dijo, ¿por qué no graban unos videos? ¿Por qué no graban unas producciones? Yo le dije, eso es para gente de mucho talento. Nosotros servimos al Señor de forma muy humilde y sencilla. Así que él pagó en el 2018 una producción audiovisual con dron, cámaras, estudio de grabación, y fue que sacamos allí unos videos. En el 2018 era muy escaso una producción audiovisual. Ahora en el 2024 es muy fácil,
pero en esa época, hace 6, 7 años atrás, era más complejo. Y así fue como el empresario nos dijo, vendan eso en $20, me devuelven 10 a mí de la inversión y cojan 10 los niños de la venta del DVD para ir. Y fue como en el 2018, finalmente entonces pudimos 95 personas salir del aeropuerto internacional de la capital de Colombia hacia otro país a cumplir el sueño. Y fue una experiencia muy bella al saber de que hay algo más poderoso que el dinero y es las ganas y la confianza en Dios. Finalmente en el 2020 no pudimos ir a la conferencia general que queríamos ir porque llegó la pandemia, pero pudimos cumplir un proceso muy especial con el Ministerio y la Orquesta Sinfónica Adventista de Colombia. Bueno, sin duda para Dios nada es imposible. Y una historia súper linda, una noticia súper hermosa. Tu mamita se bautiza y eso marca un hito gigante en la familia César. Ahí para cerrar. Bueno, de paso, agradecerte por haber estado aquí en el programa. Realmente fue un privilegio escucharte y ver cómo Dios te usó poderosamente allí para tu familia y ese mensaje final allí para cerrar, contando también con broche de oro con lo que sucede con tu mamita, para cerrar. La Unión Colombiana del Sur ya tiene un nuevo presidente, el pastor Álvaro Niño, el que hace 10 años atrás yo le había pasado el documento y no se había hecho nada, pero finalmente él ve ese proceso y da la orden de que en la Unión Colombiana del Sur haya ministerio musical en todas las uniones, pastor de música en todas los campos. Así que cuando me acerco a él, le digo, pastor, le conté la historia, hace 10 años yo le di un documento y usted no hizo nada. Él se sorprendió porque pensó que yo le estaba como llamando la atención, pero no, lo que yo le quería dar era una lección. Yo le dije, pastor, 10 años después, usted da la orden a que ese documento que le pasé en el restaurante vegetariano, mientras usted se comió una hamburguesa en un carro blanco, 10 años después usted está ejecutando el papel que yo le di. Y le quiero dar gracias porque hace 10 años usted dijo no, porque los no también son bendición, como los 10 mandamientos. No robe, no mate, no fume. Así que le doy gracias porque si hace 10 años atrás usted hubiera aprobado este documento, tal vez yo lo hubiera estropeado porque no tenía la madurez todavía y la experiencia. 10 años después, ahora entonces usted ejecuta eso en toda la unión y le quiero dar gracias por en esa ocasión decirme no y ahora sí. El siguiente año, en el 2023, entonces pasa algo extraordinario y es que mi mamá toma la decisión de bautizarme y ahí cambia finalmente muchas cosas porque yo digo, después de 17 años de orar, después de 11 años de devolverme, entonces ya cumplí la misión y ahora ¿qué hago? Me sentí un poco perdido el siguiente día, pero ahí Dios comenzó a multiplicar porque ese fin de año, esa mitad de año me contrataron en la universidad a trabajar adventista de forma virtual, que es donde laboro ahora. Pude venirme al campo a vivir. En octubre me dieron una beca a la División Interamericana para estudiar una maestría en Ministerio Pastoral, en teología. Estoy estudiando actualmente y finalmente en diciembre del año pasado viajé a los Estados Unidos después de 2 años y medio de solicitar la visa con mi esposa. Prediqué en Sacramento, en San Diego, en la Universidad Loma Linda, a sus áreas cercanas, y en menos de un año Dios hizo los milagros y reconstruyó los sueños que estaban retrasados hace 11 años después a su mejor manera. Amén. ¿Qué le puedo decir a las personas que están? Sí, déjanos por ahí el mensaje final para cerrar. 30 segunditos, César. Les quiero decir de que si Dios te ha permitido nacer en esta época es porque tiene un plan especial. ¿Por qué no naciste en 1800? ¿Por qué no naciste hace 1000 años? ¿Por qué no naciste antes de Cristo? Si has nacido en esta generación, es porque Dios tiene un plan muy especial para ti. No es casualidad que hayas nacido en esta época. Dios quiere que cumplas un plan. Muchos héroes de la Biblia hubiesen querido nacer en estas épocas finales, pero tú y yo tenemos el privilegio. Así que cada uno tiene un plan que seguir en la obra del Señor, así como los dedos de la mano son diferentes, pero todos son útiles. Tú eres importante en la obra de Dios. Si ya sabes tu plan, síguelo. Y si todavía no tienes un objetivo, dile, Señor, ¿qué quieres de mí? Porque Cristo viene pronto y quiere que tú cumplas esa obra final con tus talentos, tus limitaciones y tus virtudes. Amén. Muchas gracias.
por tu mensaje final, estimado César, y como dice Lucas 1:37, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.